La calidad de la energía eléctrica se ha convertido en una de las mayores preocupaciones para clientes industriales y comerciales de todo tipo. El uso intensivo de cargas no lineales como rectificadores, variadores de velocidad, sistemas SI, ordenadores y sistemas de iluminación de ahorro energético ha dado lugar a niveles de distorsión armónica que no son aceptables para un funcionamiento óptimo. La muy elevada distorsión armónica se traduce en una reducción de la productividad, una reducción de la vida útil de los componentes e incluso en daños en los equipos. Las cargas desequilibradas, como los PC, provocan una corriente excesiva en el neutro, lo que puede dar lugar a niveles de tensión que no son aceptables entre el neutro y la conexión a tierra y puede traducirse en peligro físico y mal funcionamiento de los equipos. ABB está a la vanguardia de los sistemas activos de compensación de armónicos, tanto para las aplicaciones industriales como para las comerciales. El filtro activo PQF de ABB alcanza niveles de rendimiento sin precedentes para la compensación de armónicos, la energía reactiva y las aplicaciones de equilibrado de carga, y se instala en una gran variedad de aplicaciones en todo el mundo. A continuación explicaremos el principio del filtro activo. La corriente que absorbe una carga no lineal puede equipararse a una combinación de una onda senoidal a la frecuencia fundamental y varias ondas de corrientes armónicas. Estas corrientes crean a su vez una distorsión de la tensión, lo que afecta a todo el sistema. El filtro activo PQF se conecta en paralelo a la carga y analiza la corriente armónica que se absorbe desde la red. A continuación inyecta los mismos componentes de corriente armónica que la carga, pero en perfecta oposición de fase. Así se cancelan los armónicos y solo pasa la corriente fundamental a través del transformador. Ahora veremos una demostración real en la que los filtros activos de ABB realizarán el filtrado de armónicos, mejorarán el factor de potencia y equilibrarán la carga. Para la primera demostración, la carga utilizada es un rectificador de 6 pulsos con tiristores conectado a una reactancia de CC. Esta carga genera alrededor de 80 amperios de corriente armónica. El consumo de energía activa es bajo y la corriente fundamental es principalmente reactiva. Ahora se conectará el filtro activo PQF en paralelo a la carga y observaremos la corriente de la carga, la corriente de la línea y la corriente del filtro en los distintos modos de programación del filtro. También analizaremos el espectro de la corriente de la línea. En primer lugar se conecta la carga sin el filtro. Las corrientes de la carga y de la línea son las mismas ya que el filtro aún no se ha conectado. La descomposición espectral indica un alto nivel del quinto y séptimo armónico, así como otros armónicos de frecuencias más elevadas. Ahora se conecta el filtro. Como no se ha seleccionado ningún armónico, simplemente se pondrá en marcha, pero no tendrá efecto alguno sobre el sistema. Las corrientes de la carga y de la línea permanecen iguales. Ahora se selecciona el quinto armónico. El filtro activo solo filtrará este componente armónico. Como el objetivo de filtrado se ha ajustado a 0, el filtro eliminará por completo el quinto armónico que genere la carga. El análisis espectral indica claramente que el quinto armónico ha desaparecido de la curva de la corriente de la línea. La corriente del filtro es una onda senoidal con una frecuencia 5 veces mayor que la frecuencia fundamental, y la corriente de la línea resultante es una onda senoidal más limpia. A continuación se programa el filtro para que filtre el séptimo armónico completamente. La barra del espectro correspondiente desaparece y la corriente de la línea se aproxima aún más a una onda senoidal perfecta a la frecuencia fundamental. Ahora seleccionaremos todos los armónicos y realizaremos el filtrado máximo. Desaparecen todos los armónicos y la corriente de la línea es ahora una onda senoidal limpia. También es posible programar el filtro para que compense la energía reactiva. Esto puede hacerse de manera sencilla desde el ordenador o el interfaz de usuario PQF Manager del filtro. Dado que la corriente fundamental de la línea es principalmente reactiva, la corriente fundamental desaparecerá de la línea. La onda de la corriente del filtro activo es ahora exactamente la misma que la de la carga, pero en oposición de fase. En una aplicación industrial real, solo pasará por la línea la corriente activa. El filtro activo ha realizado un filtrado máximo y la compensación de la energía reactiva. Ahora quitaremos la selección del quinto armónico. Esto significa que solo pasará por la línea el quinto armónico. Lo mismo ocurre si solo quitamos la selección del séptimo armónico. Solo aparece el séptimo armónico en el espectro y en la línea. Por último, detendremos el filtrado y solo realizaremos la compensación de la energía reactiva.
La corriente del filtro activo es una onda senoidal con la frecuencia fundamental y solo pasan por el sistema los armónicos. En una segunda demostración, probaremos las funciones de equilibrado de carga de los filtros activos PQF de 4 conductores. Entre la línea 1 y el punto neutro se conecta una carga monofásica generadora de armónicos. Como consecuencia, la corriente de suministro se muestra muy desequilibrada y distorsionada, con unos 60 amperios entre la línea 1 y el neutro y unos 5 amperios en las demás líneas. A continuación se conecta el filtro y se programa para que filtre los armónicos. El resultado es una corriente de suministro limpia que, sin embargo, sigue mostrándose muy desequilibrada. En el siguiente paso, se seleccionarán las funciones de equilibrado del filtro. Esto se traduce en corrientes de suministro virtualmente idénticas. Al mismo tiempo, la corriente por el neutro se reduce a un nivel insignificante. Esta función de los filtros activos de 4 conductores de ABB los convierte en el complemento ideal para las aplicaciones en las que es preciso descargar los conductores neutros y se deben solventar los problemas que se derivan de una tensión excesiva entre el punto de neutro y la conexión a tierra. Estas demostraciones ilustran claramente la flexibilidad de los filtros activos de ABB para compensar armónicos, realizar la compensación de la energía reactiva y equilibrar cargas, pero el PQF ofrece muchas más prestaciones. Filtrado de armónicos de hasta 50º orden, filtrado simultáneo de 20 armónicos individualmente con filtros de 3 conductores y 15 armónicos individualmente con filtros de 4 conductores. Se pueden preestablecer límites objetivos para cada armónico. Los filtros utilizan sistemas de control en bucle cerrado para garantizar una mayor precisión. Conexión directa hasta 690 voltios para filtros industriales. Función de derating automático para aplicaciones en las que la temperatura de la sala de conmutación es demasiado alta. Interfaz de usuario gráfica fácil de utilizar que incorpora una variedad de mediciones de red. Posibilidades de comunicación remota. Gracias a estas funciones, la gama de filtros PQF de ABB posee una eficacia de filtrado sin precedentes y puede utilizarse de forma sencilla incluso en las aplicaciones más exigentes. La gama PQF de filtros activos de ABB es la mejor solución para los problemas de calidad de la energía eléctrica. Filtros activos PQF de ABB limpian su sistema superando sus expectativas.